Buena tarde, soy el doctor Jesús Chávez Brambila. A nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, el día de hoy tendremos una videoserie muy interesante. Para eso tenemos el honor de contar con el doctor Alejandro Vázquez Alanís, médico ginecobstetra del Hospital General y vicepresidente de la Asociación de Metabolismo Óseo y Mineral. Le damos la más cordial bienvenida y el día de hoy trataremos un tema muy interesante en relación a la pérdida de la masa ósea y también de la pérdida de su estructura. O sea, me refiero al problema de osteoporosis y osteopenia, pero principalmente nos enfocaremos exclusivamente al aspecto de la osteopenia. Y como primer pregunta, doctor, le diría yo a usted, ¿cuál es la importancia de realizar el diagnóstico de osteopenia, ya que estamos acostumbrados a esperarnos hasta la osteoporosis? Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder platicar con ustedes. Sin duda es todo un tema, porque si tenemos de por sí problemas serios con la osteoporosis, con la osteopenia, aún más, como justamente usted lo comentaba. Números más o menos en México, hay muchas referencias y de médicos muy certificados, importantes, mujeres y hombres en México que están haciendo muy buenas publicaciones y investigaciones, lo que sería la epidemiología. Por ejemplo, en el grupo de la autora Patricia Kahn, más o menos hablan de que de cada 100 mujeres arriba de las 50 años, más o menos posmenopáusicas, y ahorita regreso a la osteopenia, por ejemplo, vamos a hablar que 10%, solo el 10%, una de cada 10, tiene diagnóstico y recibe tratamiento. El 75% restante no tiene diagnóstico, no recibe tratamiento. Y el otro porcentaje, para llevarlo a 100, sí tiene diagnóstico, pero no reciben tratamiento. Son con pacientes osteoporóticas. Ahora, con pacientes osteopénicas tenemos otro serio problema. Resulta que el diagnóstico solamente y única y exclusivamente lo tenemos que hacer con una densitometría central. Esto es la de cadera con columna. Y esto aprovecho para decirles a nuestros médicos que nos hacen el favor de vernos que la densitometría periférica, esto es la que mide antebrazo, codo, el talón, no son diagnósticas, son estudios de escrutinio para decirnos quién no está bien y en base a eso hacer un diagnóstico con una densitometría central. Ahora, también tenemos un problema muy serio con esta herramienta terapéutica, diagnóstica, perdón, de la densitometría. Tenemos pocos técnicos certificados, los equipos afortunadamente han bajado los precios, pero tenemos un problema muy serio en ese sentido. De hecho, la asociación está intentando, junto con la federación, difundir la información y tener técnicos médicos, radiólogos certificados. Ahora, como usted muy bien decía, en aquellas pacientes que tienen menos 2.5 en desviaciones estándar, son aquellas a las que les damos el diagnóstico ya de osteoporóticas. Pero las que están cerquita de menos 2.4, esas, como usted muy bien lo dijo en ocasiones, es, pues vamos a esperarnos porque usted no está osteoporótica y usted no recibe tratamiento. Pues, ¿qué cree? Hay un estudio de las enfermeras que se llama el NORA, en donde vimos que la inmensa mayoría de nuestras mujeres se fracturaban justamente con lo que llamamos una baja masa ósea, una osteopenia. Y creo que justamente el papel fundamental y primordial de nosotros como ginecólogos, que nos guste o no, a veces somos médicos de primer contacto, o que vamos a ver a nuestras mujeres que están entrando a la perimenopausia, ahí, por ejemplo, doctor, los primeros 5 años de cada año que se presenta en este periodo en el que dejan de menstruar por deficiencia estrogénica, pueden perder hasta el 5% de su masa ósea por año. Es un montón, ¿no? de masa ósea que se pierde, que les ha costado mucho trabajo tener. Entonces creo que nuestro papel es fundamental para en estas mujeres todavía tener un poco de medicina preventiva. Es fundamental identificarlas, no esperar a que tengan una osteoporosis e iniciar tratamiento médico. Muy bien, doctor. Entonces, ya mencionó usted que uno de los pasos importantes pues, es la densitometría, ¿no? Pero existe de una manera breve, tenemos que valernos de algunas otras herramientas. Sí, claro, ha habido muchos esfuerzos, doctor, bueno, que nos platica, porque hace algunos años era un poco difícil y muy caro tener acceso a un densitómetro, hoy ya no lo es tanto,
Pero bueno, de todos modos tenemos hoy día una herramienta epidemiológica, estadística, que se llama el FRAX. Se han hecho muy buenos esfuerzos, ahí viene un FRAX mejorado, en el que aunque no tengamos la realización de una densitometría, podemos calcular de manera específica para esa mujer que tenemos enfrente, para esa paciente, el riesgo esperado para tener una fractura mayor, ya sea de cadera o de columna, y ahí le podemos calcular ese riesgo. Y en base a ese riesgo, con sus antecedentes, con 7 factores de riesgo, aunque no tengan o sí tengan una densitometría central, calcular el riesgo e iniciar tratamiento preventivo con ellas. Es correcto. Ok. Entonces, esta herramienta nos sirve para calcular el riesgo de fractura y podemos dividirlas en bajo riesgo, alto riesgo. ¿Qué hacemos con las pacientes que tienen bajo riesgo, osteopenia con bajo riesgo? Nada. Aquí me gustaría mucho, justamente como usted lo comenta, creo que no esperarnos y decirles, nos vemos el siguiente año con otra densitometría hasta que estés con osteoporosis y iniciar tratamiento. Eso no es nada correcto. Creo que tendríamos que iniciar con medidas preventivas. Desafortunadamente son a veces las más difíciles de llevar, como ejercicio, actividad física, una buena alimentación, y podemos agregar calcio con vitamina D. Hoy día la hormona o vitamina D tiene fundamental importancia. El problema es que también creo que hemos abusado un poco de ella, pero la vitamina D sigue siendo. También romper muchos mitos acerca del calcio. El calcio no es productor de piedras en los riñones, siempre y cuando tengamos de preferencia el uso de citrato de calcio, les va muy bien a nuestros pacientes. Y recordar que mientras hoy día estamos teniendo medicamentos muy buenos como antirresortivos, osteoformadores, incluso inmunomoduladores, pues que no se nos olvide que nosotros como ginecólogos somos los que tendríamos que iniciar el tratamiento con terapia hormonal de reemplazo. La terapia hormonal sustitutiva es fundamental, no solo para quitar síntomas, sino también para proteger, incluso que en dosis normales, bajas o incluso ultra bajas, para lograr que no se pierda tanta masa ósea en este periodo fundamental en nuestras mujeres. Muy bien, doctor. Y si el reporte del FRAX y la densitometría nos llevan a un alto riesgo, ahí, ¿cuál sería la primer línea de tratamiento? ¿Por cuánto tiempo? Etcétera. Si son mujeres, doctor, evidentemente que están cerca de la perimenopausia, yo creo que serían unas buenas candidatas a iniciar con terapia hormonal de reemplazo. Recuerden que tiene una medicina preventiva y sintomoprevención primaria, pero una vez que la paciente ya está enferma, como cualquier otra enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, pues tendremos que tratar la enfermedad. Justamente ese es el detalle de la osteoporosis. Entonces, ahí tendríamos que iniciar. Hoy día, de hecho, las tendencias de las sociedades internacionales como la IOS, como la IOF, que es la International Osteoporosis Foundation, o la NAMS, o la American College, hablan de el uso de los bifosfonatos, los antirresortivos, por economía, por accesibilidad, por valor-precio, valen mucho la pena, los bifosfonatos. Aquí también es cierto que hay que elegir muy bien a las pacientes. Tenemos todavía hoy día un gran conflicto y a veces no hacemos un poco de medicina integral antes de iniciar el uso de tratamientos con antipresortivos, aunque existe una pequeña, muy rara, pero existente posibilidad de una complicación que es la osteonecrosis de mandíbula, que luego platicaremos de eso. Es importante una valoración con el odontólogo, una valoración bucal antes o previa de iniciar cualquier tratamiento. Sería lo ideal, es lo que yo les recomendaría. O sea, empezaríamos con bifosfonatos, Sí. Fundamentalmente alendronato y risendronato, o todos los que existen. Aquí voy a platicar un tema muy interesante. Incluso uno de los doctores, como que son de estos gurús o íconos o referentes del tratamiento de osteoporosis, decía que incluso hasta pudiera ser hasta con los medicamentos genéricos, es decir, un poco lo que ahora definimos como medicina basada en existencias, ¿no? O sea, de no tomar nada, algo, tómate algo, ¿no? Porque vale Pues sí, mucho la pena. así es. Evidentemente, los medicamentos de marca, de patente, no son los ideales, pero empezar con eso. Y de una vez me adelanto, en aquellas pacientes que están con un mucho mayor riesgo de fractura, ahí no nos ponemos de acuerdo, pero una de las nuevas tendencias es no empezar con bifosfonatos, incluso empezar con medicamentos con mayor potencia, efectividad y resultados inmediatos, como incluso ya sea un osteoformador o incluso un remodelador. Esa pudiera ser otra posibilidad. O sea, la primer línea de tratamiento usted ya me la mencionó. Sí. Y la segunda línea en caso de intolerancia a los bifosfonatos,
¿qué seguiría? ¿Qué sería lo más indicado? Ahí muy bien nos lo platica. Recuerde que el problema de los glifosfonatos es que si no le dedicamos un poquito de más tiempo a los pacientes explicándoles sus características para una buena absorción, pueden abandonarlo. Hoy día también tenemos medicamentos, ya sea con aplicación intravenosa, que tiene una mejor adherencia de apego, una vez anual, ¿no? Que sería, por supuesto, el ácido zoledrónico. Y también tenemos hoy día estos inmunomoduladores que se aplican una vez cada 6 meses, subcutáneo, que no solo fortalecen lo que sería la corteza, sino también parte de estas trabéculas del hueso trabecular, dándole mayor fortalecimiento al hueso. También son muy buenas opciones. Y hoy día van a aparecer nuevos medicamentos derivados de estos inmunomoduladores que también van a tener una mayor fortaleza. Pequeño inconveniente, el costo y un poco el tiempo, que solamente lo estamos dando alrededor de 18 meses. Muy bien. Y en caso de que nosotros demos el tratamiento, ya sea bifosfonatos o posteriormente ácido zoledrónico, ¿cuánto tiempo sería el recomendable? Ese es entender, doctor, que es una enfermedad crónica, degenerativa, y a veces es pues todo el tiempo que funciona y que la paciente está en riesgo, ¿no? Es cierto que los medicamentos, en este caso los bifosfonatos, se depositan en hueso y pueden tener un poquito de mayor tiempo de acción después de que se suspendieron. Pero lo que es importante y lo que decía uno de mis maestros es entender que los medicamentos tienen la mala costumbre de solo funcionar cuando se toman. Cuando no se toman, no sirven. Y, por ejemplo, si se suspenden y la paciente no hace otra cosa más, esta no pérdida o no ganancia de densidad mineral ósea, se puede perder este efecto y las pacientes pueden incluso igualar a nuestras mujeres que no recibieron tratamiento estos 3 o 5 años. Entonces, no hay un tiempo máximo de uso. Hay estudios clínicos muy agradables que pueden dar seguridad hasta por 10 años sin problema alguno. Ok. Doctor, pues podríamos, como se lo dije hace un rato, podríamos quedarnos aquí horas platicando con usted, pero realmente la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología le agradece su directa participación. Esperemos contar con usted en próximas videoseries a las cuales invitamos a todo el público en general, al gremio ginecobstétrico. Entonces, le agradezco mucho, doctor. A nombre de la Federación, de su presidente, el doctor Javier Gómez Pedroso, de la doctora Negrín, le damos pues las gracias por su participación. Buena tarde